Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La necesidad de clamar al Padre. Y leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso la necesidad de clamar al Padre. Un versículo hermoso que recuerdo que mi pastor decía que era el teléfono de Dios: clama a mí y yo te responderé, y que tiene muchas verdades ocultas. Hoy quiero hablar de 3 cosas importantes, pero primero el contexto de por qué Dios dice al pueblo de Israel esto. En este versículo está siendo aconsejado el pueblo de Israel por Dios a orar en medio de situaciones difíciles. Durante 40 años el profeta Jeremías había advertido que Judá y Jerusalén serían destruidas por sus pecados. Recordemos que había sido dividida Israel. Y ahora los ejércitos de Babilonia estaban en la muralla de la ciudad. Jeremías fue echado en un hoyo en la cárcel. Y para el pensamiento humano fue más allá de cualquier duda de que las promesas de Dios a Israel serían un fracaso. ¿Cómo podrían pensar en una promesa de Dios cuando todo pintaba color negro y tras del hecho el profeta que venía a hablar de parte de Dios había sido preso? Fue precisamente en este tiempo oscuro que Dios viene a este pueblo, y a través de este siervo de Jeremías da palabra de aliento. Pero empecemos a estudiar, y primero dice: clama a mí. ¿Qué es clamar? Clamar significa gemir, afligirse, suplicar. El diccionario dice quejarse a gritos pidiendo ayuda. Clamar viene de la palabra hebrea kará, que significa tipo o persona que acosa a una persona que insiste y no desiste. Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, en medio de la aflicción llámame, gime ante mí, insiste y no desistas en buscarme, y yo te responderé. Y no solo te voy a responder, sino que también te enseñaré cosas grandes y cosas que te son ocultas y que tú ni siquiera imaginas conocer. Clama a mí. Cuando dice insiste, no significa que hay que seguir orando y orando. Insístele hasta que Dios se convenza y tal vez te escuche. Este insistir sin desistir no significa hasta que Dios decida hacer algo o hasta que realmente Dios se convenza de que tú quieres que Dios haga algo. Este insistir no es para doblar el brazo de Dios o para convencerlo, sino este insistir es en que nuestra vida, después de que conoce a Dios, después de que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no puede desistir de orar y de buscar la presencia de Dios. Insiste cada día, no desiste de esa oración y de esa petición que tenemos a Dios. Esta es la forma de interpretar este versículo. Él menciona 3 cosas importantes y quiero que las miremos rápidamente. Primero dice: clama a mí. Dios le revela a Jeremías que clamen, que insistan, que persistan, que giman, que puedan estar orando sin desistir, y que puedan buscar a Dios. Y miremos acá que no le dice: ora cuando puedas y yo cuando tenga tiempo te responderé. Tampoco le dice: piensa tú mientras yo pienso si te respondo o no. No dice: si decides clamar a mí, miramos qué hacemos. Él le dice: clama a mí ahora,
desahógate, descarga tu clamor por esta ciudad sobre mí, echa sobre mí tus cargas y tu necesidad, que yo te responderé. Esta es una promesa de Dios de tantas que hay en su palabra para el pueblo de Israel, pero también para nosotros en nuestros días, para ti y para mí. El Señor nos dice que clamemos de corazón por nuestras necesidades, por nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, por nuestro país, por nuestra economía, por nuestro trabajo, por todo lo que Dios nos pide que hagamos, pero que lo hagamos creyendo, porque Él nos responderá. ¿A quién hay que clamar? La palabra de Dios nos enseña, Jesús mismo nos dijo, cuando oremos, oremos así, Padre nuestro. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. Clamamos solo a Él, al Padre. Hay oraciones que son hacia Jesús y oraciones que son al Espíritu Santo en casos diferentes, pero normalmente oramos al Padre. Jesús nos lo enseñó, que entráramos en el lugar secreto, en el aposento, y allí en el lugar secreto dijéramos Padre nuestro. Clamamos solo a Dios, a nuestro Padre, a Jesús en algunas circunstancias, al Espíritu Santo cuando necesitemos que nos revele, que nos acompañe, que nos guíe, pero solamente insistimos a Él. Dios quiere que clamemos solo a Él, no al jefe, no a la institución, no al gobierno, no al cónyuge, no a los hijos, no al país, no a las circunstancias, sino solo a Él. Siempre que tengamos alguna necesidad espiritual, emocional, física, material, financiera, tenemos que acudir al que todo lo provee, al que todo lo puede. Clamemos, hagamos desde el fondo de nuestro corazón, eso es lo que se llama gemir, y sé que Dios nos va a responder. Es lo primero que veo, clama, pide, insiste en tu vida, persiste con tu vida de oración, con tu vida de relación con Dios. Esto es lo mismo que estar en Cristo. Yo estoy en Cristo cuando persisto, cuando no desisto, cuando continúo a diario en mi relación con Dios. Pero dice lo segundo, y yo te responderé. Dios nos dice, nos da su palabra, y la palabra de Dios es lo más seguro que nosotros tenemos de que Él nos responderá. Él dice que si nosotros permanecemos en Él, en Cristo, y clamamos a Él, Dios nos va a responder. La respuesta vendrá y Dios quiere que reconozcamos quién fue el que nos respondió. En muchas ocasiones de nuestra vida recibimos milagros y a veces le damos el crédito al médico, le damos el crédito al familiar, al amigo, al banco, al préstamo, al pastor, a la iglesia, pero menos a Dios. Por eso dice Dios, yo te responderé. Dice, clama a mí, persiste en mí, continúa en mí. De modo que si alguno está en Cristo y el pastor te responderá y la iglesia te responderá y el trabajo te responderá. No. Y yo, Dios, te responderé. Salmo capítulo 91, versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Tenemos es que invocar a Dios continuamente. Esto es lo que habla sin cesar. Cuando habla de sin cesar significa que yo no oro hoy y en 3 meses me acuerdo que tengo que volver a orar. Cuando habla de permanecer en Cristo, significa que todos los días le busco y que para mí el poder hacer parte de una iglesia local y el poder cumplir el llamado de Dios, de no dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, es una permanente. Doy mi primicia cada domingo, no hablo de plata, hablo de mi vida, diciéndole, Señor, este primer día de la semana lo pongo a tus pies para que tú me guíes, me ayudes, y si se vienen cosas diferentes, me ayudes a pasarlas, Señor. Oro para que este primer día de la semana, Señor, sea entregado a ti, Señor, y pueda caminar de una manera distinta. De esta primicia es que estoy hablando. Yo te responderé sin duda. Algunos temen que se llame o que se ore y que no haya respuesta, pero una de las formas que Dios me habla aquí en la cual tengo respuesta a mis oraciones es permanecer, clamar, insistir, no dejar de hacerlo, permanecer. Esta es la palabra que yo te responderé. Todo tiene un tiempo y
y Dios tiene maneras para responder. Recordemos Salmo capítulo 1, que Él da fruto a su tiempo, pero para que sea un tiempo y el tiempo no sea saltado por nosotros, porque Dios tiene un tiempo, pero nosotros lo saltamos en el proceso de que pensemos en un fruto. Cuando permanecemos pero el fruto es arrancado, el fruto no va a poder producir más fruto porque se arrancó de la vid. Entonces ese tiempo no fue el que el árbol quería que diese más fruto porque se cortó. Muchas veces nosotros cortamos nuestra relación con Dios y no se da el fruto esperado porque no hay nutrientes de la vida hacia nosotros. Y a veces decimos, Dios no nos escucha, Dios no nos habla, pero no nos damos cuenta que nuestra relación con Dios se torna a veces como en procesos. Hoy sí, mañana no, este mes sí, este mes no, y eso no es permanecer. Por eso el tiempo se alarga. El tercer paso que quiero enseñar, dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando el ser humano logra conectarse con el corazón de Dios bajo un clamor, bajo una petición, bajo permanecer, bajo el insistir en nuestra relación, bajo el estar allí, estar en Cristo, Dios se agrada de escucharnos y es allí donde muestra su infinita misericordia para con los que clamamos. Así como nos dice en Jeremías 33:3. Debemos creer que si nosotros nos movemos a clamar al Padre, Él nos mostrará cosas que nosotros no conocemos. Dios siempre está esperando y golpeando a la puerta para que sus hijos abran y tengan comunión con Él. La mayor creación para Dios que somos nosotros quiere que clame a Él, que permanezca a Él. Y Dios quiere poder mostrarnos sus misterios escondidos, los que tienen su reino, pues esa promesa se trata de conocer el corazón de Dios verdaderamente a través de clamar, de permanecer, de estar, de ser. Dios nos llama a clamar a Él para poder revelarnos lo que nosotros no conocemos y que está en su corazón, para darle a sus hijos verdaderos, aquellos que realmente quieren ver, oír y tocar el mundo espiritual, de manera que podamos, por así decirlo, bajar esos diseños de Dios aquí a la tierra. Él dice que se haga su voluntad, así como se hacen en los cielos aquí en la tierra. No conocemos los pensamientos de Dios totalmente. Lo que conocemos, lo conocemos a través de su palabra. Él ha preparado para nosotros cosas grandes y ocultas que nosotros mismos no nos podemos imaginar. No conocemos muchas cosas que Dios tiene para nosotros en bendición. Y sé que nunca vamos a poder comprender totalmente esto. Pero como dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. Así que, como hijos de Dios, debemos presentarnos ante su trono con humildad, arrodillados ante su majestad, aceptando su voluntad y entregando cada día nuestro corazón y nuestra vida entera a Él. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias, Señor. Gracias por esta preciosa mañana. Gracias por darnos la bendición, Señor, de estar contigo, de podernos acercar a ti, de poder clamar. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu Santo Espíritu nos dé la bendición de que nos revele cada día y podamos aferrarnos cada vez más, Señor, a ese clamor a ti. Que nos ayudes, Padre, a no desfallecer, a continuar avanzando, a persistir, a insistir, Dios, a no desfallecer. Y gracias porque hoy nos muestras, Señor, la necesidad de clamar al Padre. Uno, porque sabemos que tú respondes realmente. Y dos, porque entendemos que tienes cosas que oído no ha oído, ni ojo ha visto, ni han subido a corazón de hombre, que tienes preparado para los que te amamos y te buscamos. Gracias, precioso Dios, por tu palabra. Te amamos, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.